Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Fraire y en este video quería comentar brevemente cómo interpretar el gráfico o la curva que venimos publicando diariamente en nuestra cuenta de Twitter. Y fundamentalmente mucha gente ha preguntado cómo interpretarlo, cómo leerlo, cómo sacar información de este cuadro que cada vez va cargando más datos. Así que preferí armar este pequeño video para explicarlo y entender un poco cuáles son las diferentes partes y cuáles son las diferentes informaciones que podemos estar sacando de este cuadro. Así que empecemos. De manera general, acá primero tenemos abajo, ¿sí? El famoso eje X, ¿no? Acá básicamente voy moviendo mi mouse. A lo largo en el eje horizontal tenemos el tiempo, la evolución del tiempo, ¿sí? La fecha. En este caso siempre vamos a estar ploteando o dibujando los últimos 20 días, ¿sí? Así que acá, por ejemplo, para la fecha de hoy, que es 15, tenemos hasta el 26 de marzo. Desde el 26 de marzo hasta el 15 de abril vemos la evolución histórica, ¿sí? De los parámetros que vamos midiendo. En el eje Y o en el eje vertical, de alguna manera, lo que tenemos es la cantidad de casos confirmados acumulados expresados en escala logarítmica. Acá abajo hay una pequeña referencia, ¿sí? Sobre el numerito 1 para que después lo lean, pero básicamente la escala logarítmica es un tipo de escala que se usa para analizar este tipo de fenómenos exponenciales que tienen que ver con que el grado de contagio se va multiplicando de una vez en otra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo de repente puedo contagiar, si estoy infectado, puedo contagiar a dos personas, esas dos personas van a contagiar a dos personas cada uno, así que de repente tenemos cuatro, esas cuatro personas van a contagiar a dos personas cada uno, así que de repente tenemos ocho, y fíjense que el incremento, ¿sí? Del contagio en realidad no es de uno en uno, ¿sí? Sino que es como que se va incrementando, se va multiplicando cada vez más. Para analizar ese tipo de fenómenos se usan este tipo de escalas logarítmicas que de alguna manera comprimen, ¿sí? Los valores que están sobre todo en la parte superior, ¿sí? Porque si uno tuviese que mostrar esto de manera lineal, se vería un crecimiento, digamos, difícil de entender el detalle que hay adentro de ese crecimiento fundamentalmente. Y algo que nos interesa en esta curva es entender cuáles son los crecimientos, cuáles son los estados, ¿sí? De casos que tiene internamente cada provincia de nuestro país, que es lo que mostramos con las curvas que están sobre todo abajo de esta curva roja acá, en esta región, ¿sí? De aquí hacia abajo. Las curvas azules que pasan por este colorcito amarillo y llegan a este punto rojo, ¿sí? Estos son la evolución histórica de los casos en cada una de las provincias. En la curva superior está la sumatoria de todos los casos totales a nivel nacional, a nivel país, ¿sí? Entonces, en el eje, de alguna manera, lo que vamos viendo, por ejemplo, con estas pelotitas naranjas, ¿sí? Es la evolución de la cantidad de casos que hay en el país. Uno podría ver acá, por ejemplo, esto que dice un K, ¿sí? Quiere decir 1000, y, por ejemplo, aproximadamente pasamos el número 1000 alrededor de finales de marzo, ¿sí? Ahí estuvimos en 1000 casos y ahora hemos seguido evolucionando hasta, por ejemplo, tener 2400 casos al día de ayer, en este caso, ¿sí? Al final, hacia acá, hacia la derecha, lo que estamos mostrando es cuál es el número de casos total que tenemos en el país actualizado al último momento, de alguna manera a lo que tenemos al día de la fecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá mostramos que Argentina, el 15 del 4, tiene 2.443 casos positivos registrados, 105 fallecidos, ¿sí? Lo cual lleva a una tasa de letalidad del 4,3%. ¿Esto qué quiere decir? Que la tasa de letalidad que están midiendo es la cantidad de fallecidos por casos positivos que se registraron, ¿sí? Los casos positivos se detectan por medio de test de laboratorios. También hemos agregado ahora la cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Hay alguien que me ha pedido también tener esta información, así que está este número aquí, léase de otra manera. Es la cantidad de muertos que ha habido por coronavirus por millón de habitantes en nuestro país. Y hoy, al día de la fecha, está en 2,6. Abajo está la cantidad de test de laboratorio que se han hecho acumulados hasta el día de la fecha. Abajo de los test de laboratorio está la cantidad de personas recuperadas, ¿sí? Recordemos que esta cantidad de casos positivos que estamos viendo acá arriba es la cantidad de casos que han sido positivos y se han ido acumulando en el tiempo. La cantidad de recuperados es la gente que se ha ido dando de alta, ¿sí? Y de alguna manera se restan de estos casos positivos, ¿sí? Y por ende podemos llevar a estudiar lo que son los casos activos, que es la cantidad de casos positivos restado la cantidad de recuperados y restado la cantidad de fallecidos. Así que si uno hace el cómputo acá muy fácil, de 2.443
restamos la cantidad de fallecidos, restamos la cantidad de recuperados y deberíamos tener la cantidad de casos activos. La cantidad de casos activos en la curva se representa por un área sombreada rosa, acá arriba, ¿sí? Fíjense que hay una línea punteada, ¿sí? Esta línea punteada es la cantidad de recuperados. Hay un espacio en blanco entre la región sombreada y la línea roja, que es la cantidad de fallecidos, y hay una región sombreada con sombra rosa, que indica la cantidad de activos que acumulados, por ejemplo, en este caso el día de la fecha es 1742. La cantidad de activos es importante porque de alguna manera da como un indicio sobre la carga que hay sobre el sistema sanitario respecto al coronavirus. Esto no quiere decir que estos 1742 casos estén hospitalizados, para nada. Esto cubre casos de gente que está hospitalizada, gente que está en camas normales, gente que está en terapia intensiva o gente que está en su casa en reposo, ¿sí? Así que este dato no se puede discernir por lo pronto. Vale aclarar que todos los datos que están ploteados en esta curva son obtenidos de datos oficiales del Ministerio de la Salud a nivel nación, ¿sí? Entonces nos metemos un poquito a ver el tema de cómo funciona con las provincias. Para cada provincia yo lo que hago en esta lista, en esta tabla de acá a la derecha, es ordenarlas en orden creciente, ¿sí? De abajo hacia arriba creciente, por cantidad de casos. Entonces, para cada provincia mostramos la cantidad total de casos que registran a la fecha, este número el primero que está entre paréntesis, y aquí a la derecha, con fondo celeste, la cantidad de fallecidos que hay en esa provincia, ¿sí? Así que por ahí pueden ver que los casos fallecidos no están en orden creciente, ¿sí? No están siempre en orden, sino lo que está en orden es la cantidad de casos. Entonces, por ejemplo, Córdoba tiene más casos que Santa Fe al día de la fecha, pero tiene más muertos, tiene más muertos, perdón. Hay otros casos que se da a la inversa, que Chaco, por ejemplo, tiene menos casos que Santa Fe, pero sin embargo tiene 9 muertos en este caso. Entonces, es simplemente para entender esta curva, esta tabla de acá a la derecha nos pone como de alguna manera la jerarquía o el ranking de cantidad de infectados que hay por provincia, y también mostramos entre paréntesis la cantidad de fallecidos acumulados al día de la fecha. Es como que esta tabla, toda la parte de la derecha de la curva, en realidad nos muestra cuál es el estado actual de situación. Y después, para cada provincia, fíjense que sale una flechita y esta flechita nos lleva a una curva histórica de esa provincia. Por ahí son muchas y se mezclan un poco, a veces los colores también no permiten seguir mucho, pero sí es fácil empezar a detectar cuáles son las tendencias, cuáles son las provincias que vienen históricamente de alguna manera con mayor cantidad de casos. Entonces, por ejemplo, un análisis que rápidamente uno puede hacer, claramente Buenos Aires y Cava, ¿sí? Vienen arriba en la historia, en la cantidad de casos respecto a las otras provincias. Después, interesantemente, hay un clúster, una agrupación de 3 provincias, Córdoba, Santa Fe y Chaco, ¿sí? Que vienen juntitas casi desde el comienzo, ¿sí? Casi desde el comienzo de la historia del coronavirus en el país. Vienen juntos a lo largo del tiempo, en la cronología esta que estamos mostrando acá. Algo parecido se ve respecto al último tiempo entre Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén, que son las 3 que le siguen. Sí, acá se ven estas 3 que vienen juntas. Bueno, y de alguna manera hay una que viene incrementando su presencia, digamos, acá históricamente uno lo puede seguir, ¿sí? Y bueno, y lo mismo para el resto de las provincias que tenemos acá. Entonces uno más o menos puede ver históricamente cuál ha sido la evolución de las provincias. Algo que agrego, también hemos agregado hace poco, es por provincias, adentro de cada pelotita, y tampoco lo dije a nivel nacional, tenemos un numerito que puede estar o no estar a lo largo del día. Ese numerito es la cantidad de fallecimientos que ha habido ese día en esa provincia, y este numerito dentro de la pelota naranja quiere decir la cantidad de fallecidos que ha habido a nivel nacional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este día de acá, si bajamos acá abajo, vemos que es el 6 de abril, y el 6 de abril hubo 7 fallecidos, ¿sí? De los cuales han sido 3 de Buenos Aires, 2 de Cava, 1 de Chaco, y así sucesivamente podemos ir viendo el otro, si no me equivoco, de Tierra del Fuego. Entonces, de acá de alguna manera uno puede ver cómo, con estas pelotitas gráficamente, cómo ha sido el número de fallecidos que estamos teniendo a nivel provincial a lo largo de los días, y también el número de fallecidos a nivel nacional numéricamente en las pelotas naranjas de la curva superior, ¿sí? Otra información también que podemos sacar de la curva, fíjense que cada vez hay muchos datos para sacar, así que uno se puede pasar un buen rato mirándola, es este número azul, ¿sí? Que está abajo de cada pelotita, que indica la cantidad de test nuevos que se han hecho ese día, ¿sí? Que de alguna manera terminan dando el caso positivo. Por ejemplo, tomemos este caso que estamos parados acá, es el 3 de abril. El 3 de abril, si no me equivoco, estamos en 1103 test, por ejemplo,
que dieron 88 casos positivos. ¿Sí? Este número que está acá arriba, el más 88, por ejemplo, en gris oscuro, indica la cantidad de nuevos casos positivos que hubo respecto del día anterior. Entonces el numerito azul nos indica la cantidad de testeos nuevos que hubo respecto del día anterior y el número en gris oscuro que está arriba nos indica la cantidad de nuevos casos que hubo respecto al día anterior. ¿Sí? Entonces casi que con estos números podemos entender cómo ha ido la evolución, cómo es la evolución diaria del testeo y de los positivos, que es algo que llama mucho la atención y ha llamado la atención de muchos en la comunidad. Y algo relativamente nuevo que hemos agregado es un pequeñito porcentaje también en gris, en color gris, abajo de cada test, que es por ejemplo, acá tenemos el último día, que tenemos registrado el 14 de abril, tenemos un 12%. Este 12% es la llamada tasa de positividad. ¿Esto qué quiere decir? Este porcentaje que está acá es el porcentaje de casos positivos que se han detectado entre la totalidad de testeos realizados ese día. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 166 casos nuevos registrados el 14 de abril, ¿sí? Y tenemos 1402 test realizados ese día. Si uno saca la proporción de 166 en 1402, uno saca que en realidad hubo un 12% de los test dieron positivo. Esta medida, esto se llama tasa de positividad, es algo que llama la atención de muchos porque aparentemente esta tasa de positividad podría llegar a indicar si uno está testeando suficiente o no. ¿Sí? Entonces por eso ese número lo pongo acá también de esta manera para poder tener esta información. Quizás otro dato para mostrar este gráfico, otro dato que está también oculto por acá para ir viendo, es lo que es la tasa de letalidad, que por ejemplo habíamos dicho que la acumulada es del 4,3%, está expresada también gráficamente de manera histórica para poder entender cómo fue cambiando en el tiempo. Y la manera de expresada quizás cada vez se ha perdido con la cantidad de información en este gráfico, pero vemos que este círculo de atrás, hay un círculo grande atrás de cada pelota, ¿sí? Que tiene un tamaño proporcional a este porcentaje. Entonces podemos ver, por ejemplo, que a lo largo de los días esta tasa de letalidad se ha ido incrementando de una manera proporcional al tamaño de estos círculos transparentes que hay atrás de cada punto a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces de alguna manera también este incremento del tamaño del círculo un poco nos puede ir indicando este incremento, ¿sí? Que tenemos de la tasa de letalidad. Para no robarle más tiempo, creo que está bueno ver que acá abajo hay una leyenda para el que no se quiera acordar de memoria todo esto que estuve diciendo, ¿sí? Y poder mostrar que en realidad acá tenemos el más F, básicamente el numerito que está dentro de cada pelota naranja que vimos acá arriba es la cantidad de nuevos fallecidos. Dijimos que este numerito más, que tiene el más inclinado en gris arriba, ¿sí? Por ejemplo acá más 75, es el número de nuevos casos que hubo ese día. Hablamos también de los números de test, ese más de color azul que tenemos abajo de cada pelotita, son los test nuevos diarios. Hablamos de este numerito gris, que es un porcentaje abajo de cada test, que es el porcentaje de efectividad. Hablamos de que hay un círculo externo a cada una de estas pelotitas que indica la tasa de letalidad, proporcionalmente, gráficamente, la relación de la evolución en el día de esa tasa de letalidad. Hablamos de que esta línea puntada rosa que vemos acá abajo indica la cantidad de recuperados, ¿sí? Que después se resumen, recordemos, en esta tablita azul a la derecha cuál es el total acumulado el día de la fecha. Y hablamos de esta área rosa también que hemos visto, ¿sí? Que esta área sombreada que vemos acá, que básicamente tiene que ver que son los casos activos. Fíjense que acá hay una llamadita número 2 que dice que los casos activos es la totalidad de casos menos los recuperados menos los fallecidos, como habíamos dicho. Por último, quiero destacar que los datos que estamos mostrando acá son todos los datos publicados en los reportes matutinos y vespertinos del Ministerio de Salud, y estos datos son procesados de manera, bueno, muy prolijamente, digamos, por gente de Infomapache. ¿Sí? Aquí abajo dejo la dirección del repositorio donde ellos sistematizan toda la recolección de este dato, y también por Jorge Aliaga, que amablemente él también publica toda su información en una planilla, la cual está también en el enlace aquí abajo en la página, en el mismo gráfico para el que lo quiera ver. Por ahí alguien quiere ver algo más en detalle, alguien quiere ver alguna provincia en particular, bueno, les recomiendo por ahí que se remitan a las fuentes para poder procesar los datos, inclusive de manera numérica, y poder ver algo más específico de cada una de las provincias que tenemos mostradas acá en el gráfico. El mensaje que yo por ahí quisiera dar con esto es que es simplemente una manera gráfica de poner toda esta cantidad de información sobre la mesa, de alguna manera visual, que quizás no es del todo precisa en el sentido de que es gráfico y yo realmente si me quiero parar en la pelotita, por ejemplo acá el 13 de abril, a veces no es tan fácil ver si acá hubo, no sé,
800, no sé, 600 casos en Buenos Aires o 500, ¿sí? Por ahí es difícil medir eso, pero sin embargo nos da un pantallazo gráfico general con una buena, es fácil generar una intuición de cuáles son las tendencias fundamentalmente con esta gráfica. Así que bueno, quería un poco comentarles para aquellos que me preguntaban cómo lo interpreto, es mucha información, no sé qué leer, y aquí está un poco la información que tenemos publicada en la gráfica. Concluyo este video mostrando de que el código, esta planilla está hecha de manera automática con un código de programación escrito en Python, y este código también no es algo con el fin de poder, digamos, sostener la transparencia de que realmente lo único que estoy haciendo es procesando los datos publicado por Jorge Alea y la gente de Malpache. Este código es público, está en un repositorio, ¿sí? Les voy a dejar la página acá en el video. Cualquiera se puede meter a este repositorio, a donde está el software. Acá hay una pequeñita sección de lectura donde uno puede ver de cuáles son las fuentes de la información, cuál es la información que se plotea en el gráfico, cómo poder correr el programita para que si ustedes quieren generar su propia curva, lo pueden hacer también, aquellos que se den un poco de maña con el tema del lenguaje de programación. Y para cerrar, acá arriba, ¿sí? Está, por ejemplo, uno puede cliquear aquí en el código y este es fundamentalmente el programita que saca toda esta información por nosotros, ¿sí? Y genera la curva de manera automática. Así que bueno, nada, con esto cierro el video y no quería dejar pasar más tiempo sin poder compartir con ustedes cómo es la lectura de la gráfica que venimos compartiendo todos los días. Así que les agradezco el tiempo. Desde ya muchas gracias.